En la diapositiva vemos una típica representación de la época en la que aparecen, pues, el público que se deleita ante la presencia del poeta, ¿no? Que utiliza una lira precisamente para dar a conocer el canto lírico. De ahí la palabra lírico, ¿no? Porque está muy asociada a la música y por el hecho de que en aquel tiempo los poetas expresaban o cantaban sus composiciones, ¿no? Correcto. La lírica griega comprende pues la creación subjetiva de los autores. Ahí hay una voz poética, un yo poético que da a conocer la interioridad del artista. En épocas antiguas se utilizaban instrumentos como la lira y también en algunos casos la flauta. La lírica también está acompañada en las épocas iniciales con la danza, ¿correcto? Se señala que el siglo VII es la época en la que este género va a consolidarse, ¿no? En la antigua Grecia. Esta forma de expresión artística se origina en los ritos de adoración religiosa que tenían los griegos. Por eso es que decimos que está ligado al culto y también, evidentemente, a las canciones populares, porque no podemos olvidar que el pueblo, que la cultura en general, inicialmente desarrolla la lírica de un modo natural. Y esto es lo que va a ser evidente, solo que luego la lírica se va a convertir en expresión artística, quinta esenciada y de deleite culto y formal, ¿no? Bueno, lo cierto es que la lírica se convierte en género literario en el momento preciso en el que la epopeya ha rebasado sus límites. Y entonces a la epopeya ya se le considera insuficiente para satisfacer las necesidades que tenían los artistas de poder expresar la subjetividad. Precisamente eso es de lo que carece la épica. No hay una expresión sentimental dentro de las epopeyas, más bien es la acción la que adquiere la primacía, pero en la lírica es todo lo contrario. La lírica arcaica, por tanto, aparece para suceder a la épica y, como ya hemos visto, aparece en el carácter más personal y reflexivo en la descripción de la interioridad del poeta. Ahí vemos una típica imagen de un poeta lírico o poetisa lírica en este caso, empleando la lira, y aquí vemos a un poeta de la antigüedad empleando más bien la flauta. La poesía, por tanto, se vincula estrechamente al mundo divino. En la época de los griegos se consideraba que el poeta era una figura educativa, ¿no? Eran los maestros, por así decirlo, de aquel tiempo, porque eran los poetas los encargados de consolidar la educación religiosa, la moral y la política. Diríamos que en aquel tiempo los poetas eran muchísimo más considerados que hoy, ¿no? Porque eran una especie de profetas. Es más, la misión que cumplían en la sociedad era casi sacerdotal, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia de nuestro tiempo? Que el poeta ha llegado a ser considerado la última rueda del coche. Y por último, cualquier idiota se cree poeta. Y entonces estamos ante una situación completamente diferente que en aquellos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos el poeta era pues considerado un ser que tenía una conexión con el mundo divino, ¿no? Al principio se dice que probablemente la lírica estaba más bien compuesta por gritos, por refranes y expresiones repetitivas o ritornelos. Se dice que hacia el siglo VI y antes, en el siglo VII, se inicia la monodia, es decir, solo un poeta cantando. Y luego van a aparecer los cantos corales, ¿no? Los poemas corales, ¿no? Y entonces hubo un momento en que incluso ese límite entre la lírica personal y la monodia terminaron por romperse y habían ocasiones que algunos poetas personales o monódicos utilizaron pues expresiones corales, ¿no? Para transmitir
sus poemas. Bueno, es importante recordar este esquemita donde se resume la lírica arcaica griega, tal como García Gual lo hace. García Gual es un gran maestro, creo que ya han leído un ensayo de él, y lo van a seguir viendo porque hay muchas referencias a este autor, que es un maestro griego y que ha hecho un gran aporte en el estudio de la lírica antigua. Incluso hay una antología que está ahí en el SVA preparada por el mismo García Gual. Bueno, la cuestión es que la lírica griega se puede dividir básicamente en tres, ¿no? Primero está la lírica más antigua, llamada la arcaica, la mélica porque estaba acompañada de música y además fue cultivada en Eolia y también fue de carácter coral y combinaba la música con la danza, ¿no? Bueno, esto es en lo antiguo. Luego vamos a ver la evolución, que aparecen dos tendencias básicas, como las vemos ahí arriba, que son la monódica o personal, que se va a expresar a través de la elegía, el iambo y la eólica, o mélica también llamada, y luego la coral, ¿no? La coral es una forma más evolucionada, donde hay una participación en la colectividad y que presenta varios subgéneros, como los vamos a ver. Primero veamos la personal, la lírica personal, que tiene que ver mucho con la elegía. La elegía es un subgénero del género lírico en aquella época y está muy cerca a la epopeya, ¿no? Es más, el nombre elegía proviene del griego canto de duelo y se acompaña con la flauta. Esta fue la primera expresión de la lírica personal cultivada en Grecia. Está compuesta por dísticos, es decir, presenta un verso hexámetro y luego un verso pentámetro. Es una combinación de hexámetros y pentámetros. Centra su interés en la vida pública. Si bien es cierto, el nombre es canto de duelo, no necesariamente lo que contiene es un canto de tristeza. Ojo, la concepción que los griegos tenían de lo elegíaco se diferencia de la concepción moderna que nosotros tenemos. Hoy en día consideramos lo elegíaco simplemente como triste, pero los griegos concebían que la elegía, más que tristeza, también podía contener elementos utilitarios y didácticos de consejo. Por eso es lo que va a primar es el sentido práctico. En fin, la intención de la elegía es moralizadora. Vamos a encontrar en este tipo de poemas recursos de interpelación, es decir, un yo poético dirigiéndose a otro para poder darle algún consejo. O sea que en ese sentido la modalidad lírica sería la lírica dramática, ¿no? Cuando hay la interpelación hacia otro sujeto en el texto. En su desarrollo, además de perder el carácter musical para convertirse en poesía recitada, llegó a abarcar con su temática todo el campo de interés humano. Entonces la elegía griega antigua era muy amplia con relación a los contenidos, pero sobresale el interés pragmático o moralizante que presenta. Vamos a ver un ejemplo de ello en un momento. Dentro del tipo de elegías que vamos a ver, van a ver, por ejemplo, las elegías dedicadas al ejercicio militar, de Calino y Tirteo, las elegías eróticas de Minermo y Teocnis, las elegías políticas en Solón, que además fue un legislador, las elegías simposiacas de Genófanes es un nombre, las elegías nómicas de Teocnis, muy conocido a propósito, y las elegías conmemorativas en Simónides, Teseos y muchísimos más, de los cuales solo nos han llegado, y muy bien lo dice García Gual, y eso es lamentable, solo nos han llegado muy pocas versiones y fragmentarias, muy triste, ¿no? De toda esta riqueza lírica nos han llegado muy pocas. Yo tengo aquí en mis manos un libro de lírica griega arcaica en la que precisamente se ven estos fragmentos de poemas e incluso elegías de las que estamos hablando. Entonces los representantes de las elegías son Calino de Éfeso, Tirteo, Minermo, Solón, Fosílides de Mileto, Genófanes de Colofón y Teocnis de Mégara. Un ejemplo de elegía lo leemos ahí. Un fragmento dice:
Como tu amigo que soy, voy a darte los consejos que yo mismo, Ocirno, de niño recibí de los hombres de bien. Sé prudente y no busques honores, éxitos ni riquezas mediante acciones deshonrosas ni injustas. Convéncete de ello y no trates con hombres vivos, sino estás siempre unido con los buenos. Bebe y come con aquellos, reúnete con aquellos y sé grato a aquellos cuyo poderío es grande. De los buenos aprenderás cosas buenas, pero si te juntas con los malos, estropearás incluso tu buen natural. Aprende esta máxima y trata con los buenos, y algún día dirás que aconsejo bien a mis amigos. Sirno, esta ciudad está preñada y temo que para un hombre que enderece nuestro funesto desenfreno, pues los ciudadanos aún están sanos, pero los jefes han venido a caer en una gran vileza. Esto fue escrito por el gran Teocnis de Megara. Es un fragmento de una elegía mucho más grande, pero obviamente nos ha llegado solo incompleta, debido a que mucho de lo que se escribió fue destruido o se perdió porque los papiros se desintegran con el tiempo. Bueno, lo que vemos aquí en esta elegía, pues es el contenido moralizante. Usted se percata que aquí el yo poético le habla a un tú, en este caso a Sirno. Por tanto, decimos que este es lírica dramática, porque se está dirigiendo, está interpelando a un hombre. Y además le está dando un consejo que realmente creo que a pesar de que este es un poema de la antigüedad, resulta siendo incluso moderno, incluso vigente para nosotros en este tiempo. Y te digo por qué. Porque la verdad es que si tú andas con gente mala, con malas costumbres, con el tiempo tú terminarás siendo como ellos. El consejo de Teocnis de Megara es: júntate con aquellos que te puedan dar algo bueno para tu ser, ¿no? Entonces, si no quieres estropear tu moral, eso es lo que le está diciendo. Luego, en la última parte del fragmento, Teocnis señala, ¿no?, que la ciudad está llena de gente buena, pero que también podría ir corrompiéndose. Y lo que más lamenta es que los más corruptos precisamente sean quienes, las autoridades, ¿no? Y eso es lo que está diciendo. Dice, los ciudadanos están abusados, pero los jefes han venido a caer en una gran pobreza. Entonces, esto es una gran verdad, ¿no? La corrupción no la hemos inventado los peruanos, ¿no? Entonces, la corrupción es de tiempos antiguos, incluso desde los griegos, en estas ciudades, estado, donde ya se vivía esa tristeza. Entonces, ¿ven ustedes el contenido pragmático y didáctico de este texto? Creo que sí. Entonces, esa es la razón de ser de las elegías en la antigüedad. Muy bien, después de las elegías, la otra forma de composición lírica es el yambo. El yambo es poesía jónica, porque usa ese dialecto, está escrita en verso. Antes quería señalar, profesor, usted nos dijo que los versos en las elegías son dísticos, y es decir, pentámetros y hexámetros, pero ahí no veo pentámetros y hexámetros, y tienes toda razón, porque lo que tú estás leyendo es una traducción, y como tú bien sabes, el griego y el español tienen su propia sintaxis, es decir, su propia gramática, y es muy complicado traducir, ¿no? Y sobre todo de textos que están fragmentados, traducirlos a nuestra lengua y que conserve la musicalidad original y que conserve la métrica original. Por eso, en la mayor parte ustedes van a encontrar en los libros traducciones hechas en prosa, porque lo que se intenta es dar a conocer de manera más cercana el texto, lo cual la versificación en nuestra lengua es imposible. Bueno, hablemos ahora del yambo. El yambo está escrito también en verso, contiene poesía, a diferencia de la elegía, poesía de carácter satírico y agresivo. ¿Ya? Aquí hay una burla y una crítica a la sociedad. El creador de los yambos es el poeta Arequíloco. Este tipo de poema se parece a un coloquio del poeta, pero reflexionando consigo mismo, es decir, es una especie de canción, ¿no?, del género lírico-lírico, ¿no? Presenta una defensa propia mediante la burla y el sarcasmo, muy sutil o muy directo contra la sociedad de aquel momento. El máximo exponente lo tenemos ahí, Arequíloco de Paros, y también a Hipocax de Éfeso.
Un ejemplo del Yambo lo tenemos en este fragmento del poema El escudo de Arequíloco. Antes de leerlo, quiero recordarte que en la antigua Grecia los hombres no solamente eran preparados para ser útiles en el Estado como intelectuales, los hombres griegos, en especial en Atenas y en Esparta sobre todo, eran preparados para la guerra. Entonces, un elemento importante de los griegos, de los varones griegos, era el uso de las armas, ¿no? Entonces, el arma que más protegían los griegos era su escudo. Las madres griegas, a la hora que despedían a sus hijos, antes de que estos fueran a la guerra o al campo de batalla, tenían un dicho. ¿Recuerdas tú? Debes haberlo oído. El dicho de la madre griega era, regresa con tu escudo o sobre tu escudo, pero regresa. Entonces, ¿cuál era la idea? Que el escudo era un arma vital. Y si un griego perdía el escudo, era una vergüenza para él, ¿no? Porque el dicho era claro, o regresa con tu escudo, o vuelve sobre tu escudo. O sea, incluso puedes volver muerto, pero sobre tu escudo. Pero tu escudo no debes perderlo. Un hombre que perdía el escudo en aquel tiempo era mal visto. Sí, por eso Arquíloco escribe este poema, dice: algún sayo alardea con mi escudo, arma sin tacha, que tras un matorral abandoné a pesar de mí. Pues a salvo mi vida, ¿qué me importa el tal escudo? Váyase al diantre, ahora adquiriré otro nombre. Mira cómo Arquíloco le da vuelta a esa tradición que tenían los griegos y dice, bueno, alguien se ha llevado mi escudo, seguramente porque yo lo dejé abandonado en un matorral, pero ¿qué importa que se haya llevado mi escudo? Dice, lo importante es que yo estoy vivo. Al final, el escudo solo es un objeto que yo incluso puedo comprarme uno mejor. Entonces, ahí está en contra de esa tradición bélica que los griegos tenían. Y allí el contenido satírico, si usted se está dando cuenta. Y tenemos otro fragmento titulado A los dioses atribúyelo todo. Dice, a los dioses atribúyelo todo. Muchas veces levantan de las desdichas a hombres echados sobre los suelos. Y muchas veces derriban y tumban panza arriba a quienes caminan erguidos. Aquí está lo satírico. Hay muchos hombres que llega un momento de su vida, se creen superiores a los demás, ¿no? Se creen los mejores, que no pasa nada, se creen. Sin embargo, lo que dice Arquíloco es real, bueno, para su creencia en aquel tiempo, de que todo lo que un hombre puede conseguir no lo ha hecho por sí mismo, sino que los dioses han contribuido con ello. Y en tanto, si un hombre se cree superior, en algún momento los dioses le van a demostrar que no valen nada y que a los más orgullosos los tumban panza arriba, ¿no? Precisamente por haberse creído superiores, ¿no? Entonces ahí el texto, este Yambo contra la soberbia, Por favor, apague su micrófono para que no interrumpa mi explicación. Luego hemos visto el desarrollo de la llamada lírica eólica, mélica, que está dentro del tipo de poesía lírica personal. Este tipo de lírica fue compuesta en Lesbos. Es una forma más genuina y diríamos más cercana a la poesía lírica de Occidente que se desarrolla hasta el día de hoy. En este tipo de poemas, lo que importa es la transmisión de los afectos y de las pasiones. Lo que se busca es impactar en los sentimientos del destinatario. Representantes de este tipo de poesía tenemos a Alceo de Mitilene, a su paisana Safo, también conocida como la 10ª musa, porque las musas son 9, como veíamos al iniciar esta clase, pero si hubiera una 10ª musa sería Safo, poetisa histórica de la literatura mundial, y el gran Anacreonte, ¿no? El amante de la vida licenciosa, ¿no? Anacreonte. Aquí tenemos un poema de precisamente Anacreonte, que le cantaba al vino y a las mujeres bellas y al sexo, ¿no? Bueno, Anacreonte escribe:
¿Por qué, potrilla tracia, me observas de reojo y me huyes implacable, creyendo que no soy experto en nada útil? Pues sabe que hábilmente el freno te pondría y tomando tu vida sobrarías conmigo las lindes del estado. Ahora pases en prados, brincas con ligereza en tu zona, no tienes ningún jinete diestro que a tus lomos se suba. Bueno, entonces aquí Anacreonte, en estas 3 estrofas, le dedica el poema, ¿no?, a una potrilla, le está interpelando una potrilla. Es una potrilla que proviene de la región de Tracia. Dice que esa potrilla lo observa de reojo, pero no le deja montarla, ¿no es cierto? Y le dice, tú crees que yo no soy experto, pero yo soy muy experto. Si yo me subiera en ti, si yo te montara, le está diciendo, incluso podríamos ganar en una competencia allí en el Estadio Olímpico, ¿no? Pero ahora ella, es decir, la potrilla, está en campos, es libre, que va para aquí, por allá, ¿no?, retozona, y es porque no ha tenido hasta el momento un jinete que la domine. Si tú piensas que únicamente le está hablando a una potrilla, es decir, al animal que ves en la foto, te equivocas. En realidad, ya sabemos que aquí hay un doble sentido, precisamente, no le está hablando a una potrilla, está utilizando la potrilla como una metáfora de una muchacha que probablemente en aquel tiempo, mucho más joven que Anacreonte, pues lo despreciaba. Y no obstante, Anacreonte le dice, oye, fíjate en mí, yo soy experto en las lides del amor, y vas a ver cómo yo sí te puedo dominar, algo que seguramente no has tenido un jinete experto, en cambio yo sí puedo hacerlo, ¿no? Bueno, esa es la idea. La cuestión es que aquí he puesto este poema para que te den cuenta cómo son los textos de esta tendencia eólica, mélica, en la que hay una expresión de los sentimientos, de las pasiones, como las que Anacreonte da a conocer en esta página. Y luego llegamos a la llamada lírica coral, en la que se expresa el sentimiento de toda una comunidad. El poeta no es nada más que el portavoz del sentir colectivo, que refleja el sentimiento de toda la población y en los que se establecen los principios básicos del Estado y de la patria. Los temas están orientados a temas religiosos, acontecimientos políticos, bélicos y triunfos deportivos. Según lo que dicen los críticos, llevar a cabo las representaciones corales en aquel tiempo era un trabajo arduo, porque imagínate que tenían que no solamente cantar o repetir los versos, sino que incluso danzar, ¿no?, y hacer una serie de coreografías en aquel tiempo. La lírica coral presenta varios tipos, desde los contenidos religiosos, políticos o patrióticos. Por ejemplo, está el canto litúrgico, también conocido como el nomo, los himnos o cantos de alabanza, los peanes o cantos de acción de gracias, los epitalamios, que eran muy populares, que se dedicaban en los días de bodas, la celebración en favor de los novios, el himeneo, que eran cantos también de bodas, dedicados a los novios en el momento en que se retiraban a su lecho nupcial, los epinicios, que fueron desarrollados por el gran Píndaro, que nos van a hablar hoy sus compañeros, los epinicios o cantos de celebración, los ditirambos, que son cantos en honor a Dioniso, el dios del vino, los trenos y epicemios en cantos fúnebres tras la muerte de alguien, los encomios o elogios al anfitrión de las bodas y de los banquetes, los partenios, que eran cantos entonados por doncellas, y los hipoquema, que eran cantos que también combinaban la danza. Los representantes máximos de este tipo de poesía coral son Almac de Sardes, Esteresico de Jimena, Simónides de Ceos, Baquílides, pero sobre todo, el que aparece en la imagen, Píndaro, ¿no?, el gran representante de este tipo de poesía. Después de él, probablemente de importancia, sea Baquílides. Aquí tenemos un libro de Baquílides, hermanos. De las obras de Baquílides siempre aparecen, obviamente, después de las de Píndaro. Y vemos ahí un ejemplo de Simónides. Simónides decía que la poesía era una pintura que habla, ¿no?, y eso es lo que precisamente encontramos en este texto de contenido militar, ¿no?, y también religioso, ¿no?
leemos, dice, cuando a la tallar arca alcanzaba el viento, con su soplo y la agitación del mar, la inclinaba a temer con las mejillas húmedas de llanto, echaba a su brazo en torno a Perseo y decía, hijo, ¿por qué fatigas pasa y no lloras? Como un lactante duermes tumbado en esta desagradable caja de clavos de bronce, vencido por la sombría oscuridad de la noche, de la espesa sal marina, de las olas que pasan de largo, por encima de tus cabellos no te preocupas, ni del bramido del viento envuelto en mantas de púrpura con tu hermosa cara pegada a mí. Si te causara miedo esto, a mis palabras prestarías tus finos oídos. Duerme, mi niño, te lo pido. Que duerma también el mar y nuestra inmensa desgracia. Ojalá se dejara ver un cambio en tus designios, Padre Zeus. Las palabras atrevidas y fuera de justicia que halles en mi súplica, perdónamelas. Bien, aquí vemos una combinación de elementos míticos y también elementos religiosos, ¿no? Si te das cuenta claramente. Ahora, quiero que te imagines este poema no solamente siendo declamado por uno, sino por un grupo, una colectividad de personas en las que había jóvenes, en las que también podían haber personas mayores, ¿no? Y encima acompañados de la música y de la danza. Este canto obviamente es un canto litúrgico, que se menciona los designios de Zeus y se hace referencia a Perseo, uno de los grandes héroes de la antigüedad. Muy bien, y ahora, después de haber leído y hecho esta introducción sobre la poesía lírica, vamos a ver si hay alguna duda o pregunta de parte del grupo. Mi estimado delegado,